Buenas noches, compañeros del grupo La Alegría de Vivir. Vamos a tener un tema, cómo criarse con un neurótico, efectos de la neurosis, fecha febrero 17 del 2025. Adelante, compañera. Sí, gracias. Buenas noches. Soy Carmen, una neurótica en proceso de recuperación. Agradecida con las compañeras que me invitaron para este servicio, con este tema, ¿no? Eh, bueno, aquí me dijeron criarse con un neurótico y los efectos que causa, ¿no? Agradecida también con las compañeros que hacen la unidad, y si hay algún nuevo, pues también bienvenido. Antes que nada, pues quiero, ahora sí, como decía, ¿no? Hace ratito, como ir a la escuelita. Y voy a leer el punto número 8 de lo que dice el patrimonio, que cualquier cosa que diga es mi propia opinión y no la de Neuróticos Anónimos, que nadie puede hablar en nombre de NA. Bueno, este tema, voy a comenzarlo con un repaso de lo que es la literatura de la etiología del capítulo 1, para ir entendiendo cómo uno, va enfermándose, o sea, en la parte de la neurosis, ¿no? En el capítulo 1 nos va diciendo, previamente, la ciencia, ¿verdad? Que la causa de la enfermedad mental y emocional es el egoísmo innato, y que la persona, pues le impide la capacidad de amar. Y ahí nos va explicando en el capítulo 1 cómo uno, mm, he escuchado a mucha gente que dice cómo, cómo me enfermé, cómo comenzó mi neurosis, en qué momento comenzó mi enfermedad mental y emocional, ¿no? Esa pregunta, uno, bueno, en este caso también Carmen se lo ha preguntado, ¿no? Y bueno, aquí en este capítulo 1 de la etiología nos va explicando, ¿no? Son pequeños resúmenes que voy a decir, ¿no? Porque aquí cuando uno empieza el, el embrión, o sea, el embarazo de la mujer, pues el embrión dice que se siente libre, se siente a gusto, porque pues tiene ese espacio para poder crecer, y empieza a sentirse eh, emociones de esas de la alegría, el de sentirse bien, ¿no? Pero nos dice también que conforme va creciendo, ese embrión se convierte, pues, ya en un feto más grande. Entonces ahí comienza a conocer la frustración, ¿no? La ira, el miedo y otras emociones, negativas. O sea, y esa parte es antes de nacer, ¿no? Y a veces, por eso a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué tengo tanta frustración? Pues si desde el vientre de la madre venimos con esas frustraciones, con esa ira, con ese miedo, etcétera, ¿no? Y pues en ese momento, a veces cuando uno siente las pataditas, hasta uno, porque a mí me tocó, decirlo, ¿no? No es que va a ser futbolista o que no sé qué, empieza uno con esas, ideas, ¿no? Que a veces para uno es algo bonito, ¿no? El de sentir esa pateadita, pero cuando ya llega uno a los 8 meses, 9 meses, ya como que es como un sufrimiento, el de ya ni puede uno dormir, ¿no? Y también pues ese feto pues comienza a tener, se va agrandando, o sea, su medio ambiente, y ya no puede ni sentir, sentirse a gusto, ¿no? Y bueno, pues, es todo esto me recuerda, ¿no? El embarazo de mi madre, ¿no? Porque mi papá fue un hombre, súper neurótico, como dice acá. Y cuando mi madre se casó a los 17 años, mi padre iba a cumplir 19 años, según lo que me comentaban ellos, ¿no? Y mi mamá me comentó que en ese tiempo, pues tenía 17 y no podía embarazarse. Y había esas ofensas, ¿no? De parte de mi padre, ¿no? Que si era una mula, que esto, o sea, estas ofensas que uno va permitiendo, ¿no?
en una relación o en lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando yo escucho todo eso que nos comentaba mi mamá, porque nos los comentaba mi mamá todo lo que le hacía a mi papá y todo lo que vimos también como hijos de neuróticos, eh, pues se siente bien feo, ¿no? Y a veces uno dice, ¿por qué uno permite, ¿no? ¿Por qué uno permite tantas cosas? Porque está el miedo, ¿no? El miedo de afrontar la vida. Y como venimos de una descendencia de neuróticos, eh, ¿cómo podemos cortar esa cadenita, ¿no? Y imagínense, luego mi padre quería un varoncito y nace una beba, ¿no? Que en este caso soy yo, que soy la mayor. Imagínense que luego después, en este proceso de crecimiento, mi papá me decía que yo no era su hija. Y a mí eso me causaba tristeza, me causaba una gran soledad, ¿no? Porque cada vez que repetía eso, es que ella no es mi hija, porque mi mamá es así blanca igual que yo, mi papá era moreno. Y desgraciadamente, pues tal vez el interior de él, pues quería un hijo varón así como él, ¿no? No fue así. Y esto también, pues mi mamá, igual que era una mujer neurótica, eh, me di cuenta que ella permitió también golpes, pero al ir descubriendo, a veces es importante saber la historia de nuestros padres porque a veces juzgamos, criticamos y no, bueno, ya hasta que llegué al programa me di cuenta, ¿no? Perdón. Y vine a hacer ese recuento de la vida de mi padre, cómo fue un niño que también tuvo mucho abandono de parte de mi abuela. Yo me acuerdo que tenía entre 5 o 6 años y yo veía a mi abuela hasta con miedo porque tenía una cara de amargada, una cara así como que de sufrimiento, como que no estaba a gusto con la vida que tenía, ¿no? Tuvo muchos fracasos también con sus parejas. Entonces, en esos pleitos que habían entre mi padre y mi madre, pues salía a relucir la neurosis de los dos. ¿Por qué? Porque mi mamá en modo de ofender, pues le decía que pues que yo salí así como su mamá, o sea, esas ofensas que hieren, que duelen, y muchas veces yo me resentí en ese momento de que la golpeaba con mi padre, ¿no? Pero no sabía el fondo, ¿no? No sabía, como dicen, no sabía el fondo de la olla más que la cuchara, más que ellos, porque ellos eran los que se decían y se sabían sus cosas, ¿no? Pero a mí también me ofendían porque yo escuchaba, ¿no? Todas las puñaladas que se tiraban los dos, ¿no? Entonces, a veces uno, como humano que somos, nos tratamos con nuestra neurosis defendernos, ¿no? De autodefendernos de aquella persona que nos ataca. Y ya después, cuando soy una persona ya más adolescente, entiendo que mi mamá también, pues ella también participaba a esos golpes. O sea, ya vine a ver que cada uno tenía sus cargas, su neurosis horrible, porque igual mi mamá, mi abuela, materna, como que igual no le dio amor a su hija, no, al contrario, mi mamá me decía que ella se quería deshacer de ella, que la quería casar con mi papá y ella no amaba a mi papá. O sea, como el neurótico busca pues el apego, como decimos, ¿no? El depender de alguien para ser feliz, para, entre comillas, ¿no? Porque al contrario, somos infelices porque esa vida que nos toca vivir con esta persona neurótica no es nada buena, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ese amor que nos dice el programa.
¿Y cómo va a haber amor si, como dice la literatura también, ¿no? Si no nos enseñan desde chicos, creo que la literatura dice de 4 o 5 años que ya uno va viendo, entendiendo lo que es la vida, el amor, el de no ser egoísta, el de poder dar un juguete a otro hermanito, un amiguito, etcétera, ¿no? Entonces no enseñamos al niño a ese amor que nos dice el programa, para ir eliminando ese gran egoísmo que tenemos, ¿no? Que tiene el neurótico. Entonces sí, esa parte que dice la literatura, pues desde ahí venimos enfermos, compañeros. A veces yo ignoraba toda esta parte de la enfermedad que viene desde el vientre de la madre, ¿no? Yo pensaba que, que según bueno, también a veces como somos energía, pues a veces si la madre llora, sufre maltrato, ¿no? Pues también viene resintiendo también de lo que es el embrión, ¿no? Y luego si no hay ese amor de padres, como dicen, yo, mi madre, me acuerdo que en el tiempo que tuve, ahora sí, conocimiento de la vida que me tocó vivir, nunca me dio un beso, nunca me dio un abrazo. Y mi papá era yo la que le daba un beso, le daba un abrazo, pero no crean que por amor, compañeros. Lo hacía por interés para que él me diera permiso de salir con mi otra hermanita, ¿no? O sea, era parte también de mi egoísmo porque no era un amor hipócrita, era un amor que nunca sentí. ¿Y cómo iba yo a sentir ese amor si yo nada más veía golpes en la casa, ¿no? Y también estuve viendo también en la misma etiología que nos dice que del 90 al 95% de la población, pues necesita la ayuda, ¿no? Eh, para poder eh, ir trabajando esos problemas mentales y emocionales, ¿no? Porque dice la literatura que la enfermedad mental y emocional es el problema número uno a nivel mundial, porque pues cómo estamos en esta época, ¿no? Cuando oímos de guerra, cuando oímos de que mataron aquí, que golpes acá, que secuestraron, ¿no? Está el mundo un caos. Entonces, ¿cómo es que existe esta enfermedad tan grande, ¿no? ¿Cómo el padre neurótico dice, hasta la madre enferma mental y emocional que dice, no, yo doy la vida por mis hijos, porque así lo decía Carmen. Yo doy la vida por mis hijos. Mentira, compañeros, porque Carmen también, así como a mi padre y a mi madre dañaron sus papás, ¿no? Ese daño del abandono, de la humillación, así también Carmen le pasó lo mismo con sus papás. A veces mi padre me ofendía que decía, eres un inútil, no sirves para nada". O sea, palabras humillantes que a veces hasta uno se lo cree. Y yo muchas veces me preguntaba el por qué me sentía tan insegura y todavía lo sigo trabajando, compañeros, ¿eh? El porqué de esa inseguridad, el porqué de esa autoestima tan así por los suelos, el de, el de no poder tener ese amor propio que escucho y hablan y todo, ¿no? Me costó mucho trabajo, ¿no? Entender y comprender esa parte, el de amarme. Yo decía, yo sí me amo. ¿Por qué? Porque según yo me defendía de todo, ¿no? De hecho, yo me encripté, ahora sí, que yo decía, yo no me voy a dejar de ningún hombre. O sea, como vi esos golpes de mi padre, yo decía, yo no me voy a dejar de nadie. Y qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque ya mi egoísmo
estaba tan desbordado, sí, ahora sí, de poder decir, quiero amar a alguien. Mentira, ¿no? Si ni yo me amaba, ni yo me valoraba, ¿cómo iba a dar ese amor? No, mis hijas cuando se me acercaban, me acuerdo que me decían, la mamá, venga para acá, le voy a dar un abrazo. Espérense, estoy sudada, no están viendo que estoy cocinando. Estoy siempre que estoy ocupada, me quieren dar un abrazo. Y ahora voy entendiendo que, pues, que es parte de un abandono que ella siente, ¿no? El de no ponerle atención. Era yo seguí la cadenita de mi padre, ¿no? Si yo no, si nosotros como hijos no le dábamos la tabla, era un cinturonazo que nos pegaba mi papá, porque nos teníamos que aprender la tabla en ese momento que él nos lo estaba preguntando. Y como nosotros vivimos en Progreso, Yucatán, ahí se usan muchas las hamacas, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a vivir a Progreso, Yucatán, él nos enseñaba desde chamacos a amarrar las hamacas. Y si no aprendíamos, nos daba nuestro cinturonazo. Así era la educación, entre comillas, que no él nos daba. Y lo mismo quiso hacer Carmen, no quiso. Lo mismo hizo Carmen con sus dos hijas, porque tengo tres hijos, pero la mayor fue la que recibió ahora sí, la mayor parte de mi enfermedad. Y la de medio, pues fue como dice, ¿no? El dicho, ¿no? Fue el sándwich, el que la aplastaron, porque pues ella se sentía también, como abandonada. Y mi hijo, ahí fue lo peor, eh, estuvo la sobreprotección, que esa sobreprotección en vez de, según yo, era amor, como uno cuando llega en el programa, va viendo que las cosas que uno dice no es lo correcto, ¿no? Como mi hijo vio esos pleitos, yo fui madre soltera, compañeros, con mi hija mayor, y también la abandoné porque mi mamá se hizo cargo de ella. O sea, estos efectos que me causaron, tampoco les voy a echar la culpa a mis padres, porque ya sé que no hay que echar culpas, que si yo soy responsable de mi enfermedad, yo voy a ser responsable de tener salud, ¿no? Salud emocional. Pero pues esto ya me costó mucho trabajo, muchas 24 horas entender y comprender esta parte, ¿no? De la enfermedad. Y mi hija, la mayor, fue la que recibió la mayor parte de mi neurosis porque era la que, ve a comprar esto, y ve a comprar esto, no vayas a estar ahí. Y si no, y si llegaba tarde, me la sonaba. Ya cuando ella también me empieza a crecer, veo cómo me contesta, cómo está su resentimiento conmigo, porque ahí te das cuenta en la forma que te contesta un niño, es ahí donde está el resentimiento, y es lo mismo que me pasó con mi padre, ¿no? Yo cuando llegué al programa descubro que el resentimiento hacia mí, yo decía primero hacia mi padre, ya luego descubro que hasta con mi madre estaba yo resentida y hasta con Dios. ¿Por qué? Porque yo pensaba, bueno, ¿por qué Dios me dio estos padres? O sea, yo no estaba contento con estos padres que me había tocado vivir, esa vida, esa circunstancia que me tocó vivir. Ahora oigo que uno escoge a sus padres. Compañero, disculpe que yo me ría, pero yo decía, ¿cómo voy a escoger a mis padres? Si yo no los quería, y ahora voy entendiendo que es para sanar esa alma que viene uno con ese dolor, según dice la literatura de vidas pasadas, ¿no? Y Carmen no creía nada de eso, no, ni creía que Dios me iba a devolver el sano juicio. Con esto le digo todo, porque les comento, yo llegué resentida con Dios, y no llegué resentida, porque por mis padres, cuando yo llegué al programa, yo llegué resentida con Dios porque, ¿por qué
¿Por qué tuve tantos fracasos? El por qué mi compañero me fue infiel. O sea, todo eso, como dice la literatura, ¿no? A veces llegamos y queremos trabajar la causa que estamos viviendo, la actual, porque la remota la vamos trabajando luego, cuando vamos descubriendo, cuando vamos jalando ese hilo que está todo enredado y no sabemos por dónde, no sabemos por dónde, ¿no? Y la literatura lo dice claramente en el mensaje de esperanza, que hay reservas mentales que si uno no lo trabaja, pues sigue enfermo. Y ahí por eso está también el cuarto paso, ¿no? El de buscar qué emociones, qué he trabajado a lo largo de mi vida, ¿no? Yo la verdad agradezco a Dios porque antes yo no decía Dios, yo decía su poder superior y para mí el poder superior era mi grupo. Como leíamos, ¿no? Puede ser el átomo, la silla, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me aferré a mi grupo. Para mí mi grupo era mi Dios, ¿no? Porque yo sentía que ahí era como si estuviera yo en una burbuja, ¿no? Que ahí yo me iba a salvar de todo lo que me fuera a pasar, ¿no? Y hasta yo misma vivía autoengañada, compañeros, porque pensaba que no iba yo a tener problemas, pensaba que no iba a sucederme nada, y no, los problemas van a seguir, pero ¿cómo va a reaccionar Carmen? Porque Carmen fue una mujer iracunda, explosiva, que eso es lo que vio de sus padres. Yo cuando veía cómo tiraban, rompían y todo, hasta la foto de su matrimonio que lo mandaron a hacer en grande a colores, porque era blanco y negro, hasta allá, hasta el fondo del patio de la casa, hasta allá iba a dar esta foto ahí, toda rota. Y luego veía cómo le pegaba a mi mamá, cómo le dejaba el ojo morado, y luego yo me paraba y veía que mi papá remojaba bisteces con naranja agria, y ahí se lo ponía en el ojo a mi mamá en la parte de la cara ahí, y yo viendo, pero en mi yo interior estaba ese coraje, esa ira. Carmen, cada vez que iba a la orilla del mar, pues vivíamos como a una cuadra. Yo sufría mi soledad, compañero. Lloraba, veía a lo lejos del mar, veía la primera estrella que salía y yo decía en mi mente enferma, decía, yo quisiera irme hasta el otro lado del mundo. O sea, las fantasías que uno se hace con esta enfermedad, ¿verdad? El de querer escapar de su realidad, el de no, al querer afrontar todo lo que le toca vivir, y siendo pues una niña de 9, 10 años, a veces me ponía a correr largas distancias y mis padres ni sabían que yo me iba a correr largas distancias en la playa, pero era una manera de sacar, hasta ahora lo vengo a entender en el programa, ¿verdad? De sacar ese estrés, esa neurosis que traía en mi cuerpo, ¿no? Este, pues ahí es donde uno, cómo va y uno enfermándose, compañeros, siguiendo la cadenita. Bueno, yo estaba la otra vez escuchando la historia del doctor Bob, que sus padres fueron buenos padres para él, pero tanta sobreprotección, pues también enferma. Así me pasó a mí con mi hijo. Mi hijo se volvió alcohólico, adicto también a las drogas, gracias a Dios, y vivo agradecida él solo por hoy, ¿verdad? Que dejó todo eso, pero ¿por qué? Porque tuvo que topar fondo él, tuvo, tuvo que topar su fondo emocional para poder hacer esos cambios, ¿no? A veces, yo me acuerdo que ya grande, en la adolescencia yo era muy rebelde, compañeros. Mi papá nunca me dejó tener un enamorado, un novio en la puerta de la casa. Ellos se separaron a los 20 años de casado, iba ya a cumplir 17 años,
jamás quiso yo, ya a mí me daba envidia a mis amigas que sus papás les daban permiso para tener un enamoradito, ¿no? Y yo me daba envidia decir, bueno, ¿y por qué a ella sí, a mí no me da permiso mi papá? Y mi papá siempre me amenazaba, yo si te veo con fulano de tal, te rompo a ti y a él. Siempre me andaba amenazando, yo siempre con miedo, pero yo me veía escondida con mis enamorados. Hasta dónde llegaba mi enfermedad, el de buscar, entre comillas, ese amor que Carmen andaba buscando. 13, 14, 15, 16 años, en los muchachitos, ¿no? Nunca me faltaron el respeto, gracias a Dios, ¿no? Y la verdad que eso es lo que vivo agradecida, que nadie me faltó el respeto y que siempre que salíamos, Carmen buscaba más amigos que amigas. Sentía que las dos amigas que tuvo, que fueron luego mis comadres, como que me sentí defraudada con ellas porque pues siempre va a haber algo que hablan de ti, ¿no? A mí me gustaba andar en bicicleta, a mí me gustaba andar en chore, me gustaba andar en moto. No sé qué les llegó a sus oídos de mí, que luego como que fueron cambiando conmigo. Entonces yo desde ahí empecé a tener desconfianza de las amigas. Y qué feo, ¿por qué? Porque en mi yo interior yo quería tener una amiga así de confianza, que le pudieras compartir tus pesares, tu dolor, ¿no? Y nunca lo tuve, compañeros. Siempre digo, tengo conocidas, pero hasta ahí. Y ahorita tengo las compañeras del grupo que son las que siento que, que son como mi familia, que son mis grandes amigas, que me puedo amadrinar con ellas, que puedo platicar, que somos del mismo lenguaje, del corazón, como dicen, ¿no? Y cuando llegamos al programa, a veces llegamos con delirio, bueno, en este caso Carmen llegó con delirio de pues quererse morir, ¿no? ¿Por qué? Porque no estuvo a gusto con sus padres, no estuvo a gusto con las parejas que tuvo, se casó al año, se divorció con esta pareja que tengo, ya voy a cumplir 39 años con él. Hemos estado ahí sobreviviendo gracias al programa, ¿no? A veces nos talegamos, pero ya no con esa ira explosiva que antes Carmen practicaba, ¿no? Que rompía, que tiraba, que insultaba y que todos los vecinos escuchaban, ¿no? Ya gracias a Dios que pues que todo esto quedó atrás. Mi casa era una casa llena de energía negativa, compañeros, compañeras, horrible. Y como dice uno, está a veces cuando llega al programa dice que no, uno no es que se quiera morir, sino quiere uno matar ese dolor del alma que uno viene sufriendo, ¿no? La verdad que cuando yo escuché esto también, no, yo llegué ignorante a lo que son las emociones o los defectos de carácter. No entendía nada. Yo nada más llegaba, me sentaba, escuchaba a los compañeros que estaban en tribuna y me paraba y me iba, ni me quedaba a hablar con ellos como hacen ahorita muchos que se quedan a platicar, ¿no? A veces por eso no me da tiempo de llegar porque nos quedamos platicando, ¿no? Pero bueno, aquí vamos con la literatura, pues tenemos la teoría, pero la práctica, eso es ahora sí, la práctica es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Porque la teoría la tenemos en los pasos, en las tradiciones, en lo que es los tres legados, en la teología, en el folleto naranja, en el patrimonio, las leyes, pero el practicar, como dice, el tener esa parte, esa experiencia espiritual, ¿no? El de hacer cambios y juicios de actitudes. Si a Carmen le gustaba estar de chismosa, dejar ser chismosa.
Si Carmen era alcohólica, pues dejar de ser alcohólica. Si Carmen era adicta al cigarro, dejar el cigarro y así. Esos cambios de juicios y actitudes que es necesario para mi recuperación, ¿no? Dice la literatura que nos autoengañamos a nosotros mismos, dice, creyendo que éramos víctimas inocentes de la enfermedad, que éramos unas personas muy buenas sobre las cuales había caído una gran desgracia. Y eso es lo que Carmen pensaba, ¿no? Recorría religión, recorría brujos, se iba con el psicólogo y como el psicólogo no le decía lo que quería escuchar, decía, no, yo que voy a estar pagando mi dinero o para qué voy a estar pagando, perdiendo mi tiempo, ¿no? Y la verdad yo hasta me resentía con los psicólogos porque como que ni me ponían atención. A mí me gusta cuando estoy en mi grupo presencial, compañeros, me gusta escuchar al compañero, ponerle atención, pero también a mí me gusta que me escuchen. O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos en la pandemia, así como estoy ahorita aquí con los libros, con mis lapiceros, mis hojas, así me gustaba estar la hora y media de la sesión, porque para esto, esa hora y media que estamos acá, está poniendo atención, es el empezar a amarnos. Desde que ya llegamos a un programa de 12 pasos, es donde comenzamos a amarnos, donde comenzamos a ver valemos como humanos, como personas, porque Carmen no se amaba ni se valoraba. ¿Por qué? Porque al consumir alcohol, pues estaba perjudicando su cuerpo. Al fumar también. Cuando me embaracé de mi primera hija, para mí fue como algo, algo que, que se me iba a acabar el mundo. Mi mente llegó a decir, pues la voy a abortar. Y el miedo, el temor, el pavor de hacerlo también, ¿no? Porque ya había visto una amiga que se había practicado un aborto y vi ese embrión ya formado, sus deditos, sus pestañas y todo, ¿no? Qué tristeza, ¿verdad? Que uno en la mente, ¿no? Está esa malicia, esa neurosis, esa enfermedad que nos habla aquí en este libro de las leyes. Pero pues aquí en el programa yo digo que el programa es como una escuelita y cada uno que tiene por ejemplo, la virtual también tiene su calendario semanal, o no sé cómo lo manejen ustedes, ¿no? Con su literatura. Nosotros también, nosotros también tenemos nuestro calendario de pasos, tradiciones, teología, leyes, folletos, y así vamos rolando los libros de Neuróticos Anónimos, las reflexiones, la meditación. Es muy importante también para nuestra recuperación porque llegamos tan mal y como dice, no le vamos a echar la culpa a nuestros padres porque pues nuestros padres también estaban neuróticos. Entonces ahí viene la compasión, el trabajar la compasión para dejar también ir el resentimiento, el perdón con uno mismo. Yo a veces lloraba y le decía, Dios, perdóname por el resentimiento que le tengo a mis padres. Y cada vez lloraba y le decía, y yo le decía, Dios, creo que ya te tengo fastidiada porque te lloro. Hasta que decidí un día no llorar y decirle a Dios que me perdone y que me ayude a perdonarme por todos los errores. Que siempre Carmen, este, recuerda que leyó una vez que los errores son caminos para aprender, pero Carmen no aprendía, al contrario. Y como dice la literatura, la enfermedad es de leve a grave.
Y uno se pregunta, ¿en qué momento me vine a enfermar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues claramente lo dice la literatura. Desde el vientre de nuestra madre ya estamos enfermos. Y nosotros, si no aprendemos a amar, porque a Carmen le costó trabajo y todavía le sigue costando trabajo, compañeros, el demostrar amor. Como que me siento falsa al decir mi vida, mi amor, cariño, preciosa, me siento falsa. Tengo que ser honesta. Eh, Mi madre me empezó a dar un beso, compañeros, cuando yo llegué al programa y vio mi cambio, porque con mi alcoholismo, de mis fugas emocionales, de todo lo que me tocó vivir, las circunstancias que me tocó vivir con mis padres, yo me volví un alcohólico. Tampoco le voy a echar la culpa a ellos, ¿no? Es algo que aprendí que esas fugas emocionales, pues yo solita cooperé para eso, ¿no? Como dice también la literatura, que dos soldados se fueron a la guerra y uno tuvo resiliencia y el otro no pudo tener esa resiliencia, le causó dolor. Así habemos unos que podemos y otros que no, que unos pueden salir de esa oscuridad, de ese profundo pozo y otros no. Por eso es muy importante practicar los 36 principios, compañeros, porque si no lo practicamos, pues nada más estamos por encimita con nuestra recuperación, ¿no? No vamos a sentir, y hay una parte que dice en el 10.º paso que si nosotros no practicamos el cuarto y el 10.º paso, nuestro diario vivir, cuando se nos presente una adversidad, no lo vamos a poder sobrellevar, ¿no? Y sí es cierto. Fíjense que cuando yo llegué al programa, y eso también lo dicen las leyes, que uno, pues, que muchas personas llegan al programa y dejan de sentir catarros, ¿no? Y estudiando ahorita lo de las leyes, yo llegué con migraña, yo llegué con catarro cada 15 días, perdón, con colitis nerviosa, y creo que era fiebre reumática porque a mí me dolían mucho los huesos de niña, que me daba temperatura, ¿no? Pero yo no me podía quejar, porque si me quejaba me pegaba mi papá porque yo me mantenía en la playa, en el mar, y por tal de no estarme cambiando de ropa me quedaba con la ropa húmeda, y eso me causaba dolor de huesos también, ¿no? Y esta enfermedad, compañeros, muchos dicen que no tiene cura, ¿no? Pero pues sí, podemos irle bajando, como les decía, si yo a mí me gustaba el chisme, de tratar de dejar de practicar el chisme, ¿no? Yo me acuerdo que en la familia, mis hermanos, mi madre, había mucha crítica. Nos criticábamos entre nosotros mismos, pero ¿por qué? Porque estamos en ese círculo de neurosis, de una madre neurótica que ponía a los hijos en contra de con el otro, ¿no? Y fíjense que el programa me ha dado eso. Cuando una hija viene y me cuenta algo, yo trato de no decirle a mi otra hija. ¿Por qué? Porque lo viví esa parte de chismes, de crítica, que mi madre nos ponía en contra, y yo me resentía con mi madre también porque eh, cuando yo fui joven, pues me sacaba ella de la casa, pero claro que me sacaba. ¿Por qué? Porque Carmen era rebelde, era ingobernable. Pero Carmen se conmiseraba y se hacía a la víctima, ¿no? Y aquí me doy cuenta, ¿no? Leí un fraterno, ya tiene muchos 24 horas, compañeros, que decía
que la autocomiseración es el alto más grado de la enfermedad. Y la verdad, yo decía, no, todas las emociones negativas y los defectos de carácter están fuertes, pero luego después me doy cuenta que yo antes de llegar al programa, yo hacía un diario que tengo ahí con una llavecita que todavía lo tengo hasta guardado ahí, que lo leo y pura autocomiseración. Por todo sufría, por todo lloraba. Y esos resentimientos que les comento de mis padres, de Dios, de las personas que me estuvieron a mi alrededor, me causó en mi cuerpo un mioma, que eso es lo que el cuerpo somatiza, ¿no? El de los resentimientos, la ira. Llegó una vez una compañera al grupo, una vez llegó, no la volvimos a ver, y dijo ella que le preguntó al doctor que por qué le había dado cáncer, que ya estaba en quimio, ya no tenía cabello y todo, que le dijo el doctor por tu neurosis. Cuando dijo eso, compañeros, sentí un pavor porque yo ya sabía que estaba resentido con mis padres, con Dios, con la vida que me había tocado vivir, hasta conmigo misma por ser la mujer que practicaba la enfermedad, ¿no? Cuando yo llegué al programa y me empecé a descubrir, porque no crean que fue fácil para mí cambiar así rápido, pero yo le agradezco a Dios del solo por hoy, compañeros, que seguí, seguí en el programa. O sea, yo le decía a Dios, no me sueltes de la mano. La que no se tenía que soltar de la mano era yo de Dios, ¿no? Porque Dios no me necesita a mí, sino yo necesito de Dios. Eso es lo importante, ¿no? El de reconocer, porque como yo estuve, yo quería tener esa fe cuando llegué al programa, porque decía, es que tienes que creer en un poder superior y yo me desesperé tanto que hasta yo misma decía en tribuna, yo parezco de esos cangrejos que en vez de ir para adelante va para atrás. ¿Pero por qué? Porque yo no me aplicaba los principios espirituales, no me derrotaba. Todo, todo esto que tuvo causa y efecto, ¿no? De mis padres, ¿no? De esa vida que me tocó vivir. Ahora, ¿quién es la autora de su recuperación? Así como fui la autora de mi enfermedad, ahora tengo que ser la autora de mi propia recuperación. Y eso es lo que tengo que seguir trabajando, compañeros, porque yo decía, yo le decía a mi padrino, es que este programa es difícil. Y él me respondió, no, el programa es fácil. Difícil es para una mente complicada como un neurótico, para un enfermo mental y emocional que no se quiere adaptar a los principios espirituales, que decimos creer en Dios, como dice la literatura, pero lo dejamos fuera de nuestras vidas. Entonces, eso es importante también, el autoobservarse, porque ahora Carmen se observa. Yo no practicaba, la verdad, el 10.º paso, lo estoy apenas poco tiempo que empecé a practicar el 10.º paso de escribir mi diario vivir, y qué emoción me está ganando, lo escribo y así voy, el tratar de que no me gane la ira, que no me gane el resentimiento, de repente como que me quiere burbujear, porque las emociones así son, dice la literatura en una parte de los pasos que dice que las emociones son dinámicas,
Están así nada más viendo en qué momento te descuidas para atacarte, ¿no? Carmen tiene que buscar el fondo, la punta de ese hilo enredado, el por qué me estoy intolerando. Dicen que intolerancia es el no poder dar amor, el de no comprender a aquella persona que también está sufriendo, porque esa persona que es rebelde, ingobernable, está sufriendo también, ¿no? En este caso que me intolero a veces con mis nietos. Como no van a, también vienen de una cadenita de unos padres irresponsables. Y a veces cuando yo critico, juzgo a alguien, enseguida me espejeo, ¿no? ¿Por qué? Porque algo tengo del que estoy criticando, juzgando. Y también Carmen fue una irresponsable al dejar a su hija con su madre, irse a trabajar y luego después irse con las amigas a cenar o a irse a un antro o lo que sea, ¿no? Y ahí estoy en esa búsqueda siempre que critico, que juzgo, busco el fondo, ¿no? El de cómo trabajarlo. Y la verdad, que cuando me levanto y oro y le pido a Dios que me dé sabiduría. Yo estoy mal físicamente de unas caídas de la rodilla y de la cadera, ¿no? Pero aún así, compañeros, me voy a mi grupo presencial. Dios me ha dado la manera de poder tener un carro e irme a mi grupo, aún con dolor. ¿Por qué? Porque si yo no voy, me vuelvo a revolcar en mi sal y me quiero conmiserar por el dolor que tengo, el que porque me puede agarrar la depresión por esa frustración. Entonces trato de ir y practicar mi programa, de ir y sacar todo lo que les comento, ¿no? Si sale algo que me está molestando, que sigue ahí queriendo burbujear y salir, ¿no? Pues trabajarlo. Antes, cuando yo llegué al programa, me daba vergüenza decir que que practiqué el alcoholismo, que practiqué la adicción al cigarro, que fui madre soltera, que me casé, que me divorcié, porque Carmen decía, ¿yo qué le tengo que decir a gente que ni conozco mi vida? Y luego me doy cuenta que es justo y necesario sacar esas cargas que llevaba aquí en mis espaldas, ¿no? Entonces, cada vez que practico un defecto, compañeros, aprendí que tengo que derrotarme ante Dios y ante mis emociones. Y el segundo paso me encanta también porque para mí es un milagro el segundo paso porque como Dios no creía en Dios, no tenía fe en Dios, y el segundo paso lo dice, Dios se fue filtrando tan sutilmente que ni cuenta me di. Por eso siempre digo que ese segundo paso para mí es algo milagroso. El tercer paso me ha costado mucho trabajo porque Carmen quiere hacer a veces su voluntad y no se lo quiere soltar a Dios. Pero pues ahí sigo trabajando, compañeros. Sigo en ese proceso de recuperación, porque como dice el décimo paso, no voy a buscar la perfección, sino voy a buscar ese progreso espiritual, que somos humanos. Y muchas cosas que a veces uno tiene guardadas, que parecen que, que no vale la pena hablar, pero a veces es necesario hablarlo. Ayer pensé que no me iba a afectar que le robaron a mi nieto que llegó de la ciudad de Mérida acá al Carmen, pensé que no me iba a afectar, que le hayan robado, que entraron, dejó abierta la camioneta a las 5 de la mañana, se le olvidó, no la cerró y le robaron su maleta. Y pensé que no me iba a afectar eso, sí me afectó. Entonces, si yo me descuido, entonces dije, ¿por qué me afecta? ¿Por qué me tiene que afectar esta situación? Entonces ahí tengo que buscar la raíz. Como dice, me tengo que echar el clavado y ver el por qué me está afectando esa situación. Eso es lo importante, irse descubriendo.
Sí, a veces uno se va con las partes materiales, ¿no? Que a veces piensa uno que lo material es lo principal. ¿Por qué? Porque como de niña padecí de esas partes materiales, de esas necesidades que Carmen quería tener, ropa, zapatos y todo, que como su padre no se lo daba. Entonces voy descubriendo que todo eso, lo material, a veces por eso sufre también. Pero lo importante, como les comentaba hace rato, Dios me ha dado hasta de más, compañeros. Tengo un techo, que nunca pensé tener una casa propia con esfuerzo de mi compañero y mío, ¿no? Al igual que el carro, el esfuerzo también, porque todo es un esfuerzo, ¿no? Si todo fuera fácil para el que lo tiene, ¿no? En la parte material, en la parte de dinero, pues es fácil para aquellas personas, pero a veces la vida nos da un golpe fuerte que yo he visto gente que ha tenido dinero y ha quedado sin nada, ¿no? Y es triste. Y a veces yo digo, no, no, pues yo ya conozco la pobreza, ¿no? Y digo entre mí, pues ya a mí ya no me asustan. Mentira, compañeros, todavía tengo miedo. Todavía esa parte igual, el de no poder, a que se llegue a acabar. Y como ya mi compañero ya se jubiló, ya no es la misma situación. Entonces, pero eso también lo traigo desde la parte de la niñez, como les comentaba, ¿no? El seguir trabajando con uno mismo, el de irse al pasado, descubrir. Dicen que a veces hay que olvidar el pasado, ¿no, compañeros? Si, si uno no ha trabajado el pasado, la causa remota, ya no puede vivir el presente, porque a veces decimos, pero ¿por qué estoy mal? ¿Por qué recaí? ¿Por qué? Porque no hemos trabajado la parte remota, la parte del pasado para poder sanar, porque el pasado no se olvida, ahí está, pero ya no sufrimos, ya no tenemos ese dolor como cuando llegamos al programa. Y bueno, aquí lo que me dice la literatura, que solo es necesaria que cada uno tenga el deseo de recuperarse, darse por completo a un simple programa de recuperación y seguir en este programa diariamente para, ahora sí, mantenerse, para mantener la salud mental y emocional. Y, y aquí el único es el programa de Neuróticos Anónimos. Y esto ha sido comprobado por muchas personas, porque si no, pues no hubiera Neuróticos Anónimos. ¿Cuántas personas dicen que han muerto, ya han muerto tranquilos, ¿no? Yo me acuerdo que tenía miedo hasta de morir, compañero. Ahorita ya digo, pues si ya me toca, ¿no? Pero pues esto me lo ha dado el programa, compañero. Y ojalá que mi compartimiento le haya servido de algo, porque pues el compartir experiencia es como ayudamos al enfermo mental y emocional, o sea, al neurótico. Es como nos vamos encontrando, no, pues esto tengo, ¿no? Por eso es importante compartir nuestra experiencia, dice el enunciado, y fortaleza y esperanza. Y ahí dice en el enunciado que también el método de recuperación son los 36 principios espirituales, el patrimonio, que es resumen de todo lo que hay de las tradiciones y de los pasos. Pues, compañeros, pues algo que les pueda yo servir, pues acá estoy. Si van a hacer preguntas, pues adelante, o no sé. Pues esto es todo lo que yo les quería compartir, compañeros. Muchísimas gracias, compañera. Permítame un segundo, déjeme detener grabación.